Vamos a continuar estudiando esta carta a los colosenses. Hoy llegamos al versículo 20 del capítulo 2 y vamos a hablar hoy de la nueva vida del creyente. Vamos a entrar en este pasaje primeramente leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre, pido tu bendición sobre este tiempo juntos en la palabra. Guía nuestro pensamiento y danos entendimiento para entender lo que tienes para nosotros en este pasaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos siguiendo con lo que dice Pablo a los colosenses. Y si recordáis, la semana pasada miramos varias figuras en que Pablo pues emplea esa imagen con un significado. Hablamos de la circuncisión, pero no la circuncisión que practicaban los judíos, sino más bien hablaba Pablo espiritualmente de una circuncisión realmente no de carne, sino de corazón. Y a continuación había hablado del bautismo. Ahora, este bautismo, pues seguramente tenía algo que ver con el bautismo místico que practicaban estos filósofos, pero Pablo le está devolviendo al sentido del bautismo espiritual, el bautismo cristiano, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese símbolo que nos vincula con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y si recordáis el símbolo del bautismo, pues que habíamos visto, ahora lo tengo aquí en pantalla, que habíamos visto, lo tengo aquí, en el 2, 12 y 13, hablaba de nuestra conexión con la muerte de Cristo y luego después nuestra conexión con la vida nueva de Cristo. Ahora he puesto aquí que es la bisagra de la epístola, porque realmente en este pequeño pasaje lo que tenemos es justo la conexión entre esta parte que es más teórica al principio y la parte sumamente práctica que viene a continuación, en que Pablo ya va a estar hablando específicamente de cosas que debemos hacer, la vida nueva del creyente. Así que vamos a entrar en este pasaje, pero entramos mediante dos frases paralelas. Esta primera frase que tenemos aquí en el 2:20, si pues habéis muerto con Cristo, y luego después en el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. Así que vamos a entrar en el pasaje, pero nuestra gran pregunta para comenzar hoy es: ¿qué significa esta nueva vida frente a estos que estaban atacando a los colosenses, tanto desde el lado de la filosofía como desde el lado de la religión? Bien, entramos primeramente en este tema y vemos que hemos muerto con Cristo. Así es donde empieza Pablo este pensamiento. Si pues habéis muerto con Cristo, ¿qué significa esa conexión nuestra con Cristo y su muerte? Ese bautismo con que Él fue bautizado, que también nos toca a nosotros morir con Cristo, morir a nuestros pecados. Y la respuesta de Pablo es libertad. Tenemos libertad, libres de las reglas de la comida. Aquí Pablo
primeramente lo enfoca en esta dirección que tiene que ver con las prácticas de los judíos. O sea, está conectándolo con este pensamiento de los judíos. ¿Qué dice aquí? Pues empieza con ejemplos para que sea muy, muy claro. Y habla de no probar, de no gustar, de no tocar. Estos pensamientos que tenían los judíos, que había ciertas comidas que no se debía ni tocar ni probar, que eran inmundas. Ahora, entendemos que Dios estableció este principio con un propósito en el Antiguo Testamento. No es que la carne en sí era mala. Algunos intentan pues ver que realmente había ciertas comidas que tienen sus complicaciones si no se preparan bien. Y efectivamente, puede ser así. Pero cuando vemos lo que Dios lo establece todo con la frase, porque yo soy Jehová. Al final, muchas de las reglas en cuanto a la comida, en cuanto a otros asuntos que vemos en el Antiguo Testamento, no tenían simplemente el propósito de protegerles contra peligros, más bien tenía el propósito de marcar al pueblo de Dios como distinto de los otros pueblos de la tierra. Entonces Pablo toma estos pensamientos que tenían los judíos, que pensaban ellos que eran más espirituales por no comer ciertos alimentos. Pero Pablo, basándose en lo que decía Cristo había dicho a sus discípulos, no contamina a una persona lo que entra en su cuerpo, más bien lo que contamina a una persona es lo que sale de él. O sea, el pensamiento es que la corrupción no viene de afuera, más bien la corrupción está dentro. El gran problema de la humanidad no es nuestro ambiente, no es nuestro entorno. El gran problema de la humanidad es el corazón. Pablo toma la palabra de Cristo en cuanto a esto, que nos dice el evangelista en Marcos, que así dijo Cristo para limpiar todas las comidas. Pablo edifica sobre lo que ocurrió con Pedro cuando tuvo la visión antes de conocer a Cornelio. Y Pablo dice que realmente estos mandamientos no están para establecer nuestra espiritualidad. Más bien, estos tienen su origen no en el Antiguo Testamento, sino más bien en los mandamientos de los hombres. Si recordáis, en el 2.8 Pablo había dicho que la filosofía realmente era humana, eran los rudimentos del mundo, eran pensamientos de hombres. Y aquí Pablo dice, todo eso sobre no tocar, no comer, todo esto viene realmente no de Dios, sino realmente viene del ser humano. Mateo 15:9, Cristo había dicho lo mismo. Cristo había condenado a los fariseos porque ellos enseñaban sus propios principios como si fueran doctrinas de Dios, mandamientos de Dios. Y finalmente Pablo nos habla del resultado final de estos mandamientos. Dice que están destinados a desaparecer. La frase aquí es importante, que si lo miramos, dice así, dice cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, esa frase es un poco difícil de entender porque eso se destruyen con el uso. Parece ser que dice, pues cuando lo usamos, pues se van destruyendo, pero realmente el pensamiento aquí es que están condenados, o sea, estos principios estaban condenados a desaparecer y luego después ese pensamiento con el uso es que la idea es al practicar, o sea, llega el momento que si estas cosas se practican realmente, se van desvaneciendo. Entonces Pablo empieza con este primer pensamiento, dice, si hemos muerto con Cristo, pues entonces estamos libres de estas cosas. ¿Por qué? Porque estos principios están diseñados, o sea, la forma en que los hombres los enseñaban, estaban diseñados para acercar a la persona a Dios.
Pero ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios en estas cosas era enseñar una lección a su pueblo, de que su pueblo tenía que ser diferente, distinto de los demás, que tenían una relación con Dios y esto los separaba de los demás. Y sin embargo, las personas cogían estos pensamientos y así los aprovechaban para enseñar que de alguna forma podemos llegar a acercarnos a Dios por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Y Pablo dice que no es así. Estas cosas estaban destinadas a destruirse, a desvanecerse. Nunca fue el propósito de Dios establecer principios que podrían llevarnos al orgullo espiritual. Mira como lo espiritual que soy yo con todo lo que yo hago. Así que Pablo empieza primeramente con este enfoque que va hacia esos pensamientos de la religión humana. Pero no solamente estamos libres de las reglas de la comida, sino también libres de las prácticas místicas. Continúa Pablo diciendo en el 23, tales cosas tienen. Ahora, parece ser que continúa con estas cosas que había dicho en el versículo anterior, pero propongo que realmente está volviendo al pensamiento anterior en la epístola, donde él había hablado de otras cosas. Si miramos hacia atrás, él había hablado de la humildad, del culto a los ángeles, y parece ser que vuelve a esto y dice, estas cosas, también estamos libres de estas cosas. Dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Empieza con la reputación de sabiduría de estas cosas. O sea, hay ciertas cosas que parecen ser, o sea, la gente habla de lo grande que es. Estuve leyendo hoy el testimonio de uno que había crecido escuchando pues, el cristianismo, aunque sin conocer la verdadera doctrina bíblica. Y lo rechazó para buscar en el misticismo. Y estaba leyendo muchos libros del misticismo oriental. Y claro, estos libros pues hablaban de esta gran sabiduría de hacer prácticas espirituales. Pero por la gracia de Dios esta persona fue devuelto a Cristo y conoció a Cristo de verdad. Pues Pablo habla de la reputación de sabiduría que tienen estas prácticas. ¿Qué prácticas son? Dice a continuación dos ejemplos. Primeramente habla del culto voluntario y solo en el contexto podemos entender que está hablando del culto a los ángeles, ese culto voluntario. Ellos estaban restando importancia al culto a Cristo diciendo que tenía que dar culto, adorar a los ángeles. Y sin embargo, Pablo había establecido que Cristo es preeminente, por encima de todos. Y aquí habla de que ellos hablan de este culto voluntario que tiene gran sabiduría, pero realmente nosotros estamos libres de rendir culto a los ángeles. Más bien podemos rendir culto al único que realmente merece nuestro culto. Y luego, a continuación, habla de la humildad y creo que la frase siguiente aclara lo que es esta humildad que él tiene en mente. Es el duro trato del cuerpo. Este pensamiento de que de alguna forma, por afligir mi cuerpo, puedo llegar a ser más espiritual. Así que en la muerte de Cristo estamos libres de intentar ganar nuestra salvación por medio de la obediencia a las doctrinas de los hombres y por medio de las prácticas de la religión humana. Me hace pensar en lo que dice Pablo en Romanos 6 y 7, donde nos habla de esta libertad que nos trae la muerte. Pone el ejemplo de la viuda. Si una mujer está casada, pero se junta con otro hombre, es adulterio. Pero si su marido se muere y después se casa con otro hombre, no es adulterio. ¿Por qué? Porque la muerte trae libertad de este compromiso del matrimonio. Y Pablo emplea esta imagen para hablar de nuestra libertad, que somos libres del pecado que nos
antes que nos constreñía para estar alejados, apartados de Dios, ya estamos libres de esto porque hemos muerto con Cristo. Pero a continuación Pablo sigue su pensamiento y dice en el 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, vuelve al segundo principio del bautismo. No solamente representa nuestra muerte con Cristo, sino también nuestra resurrección con Él, pues hemos sido devueltos a la vida, tenemos una nueva vida. ¿Y qué significa esto para nuestra vida en este mundo? ¿Cómo debemos vivir como personas que hemos resucitado con Cristo? Pues Pablo tiene un mandamiento claro para nosotros. El mandamiento empieza con este pensamiento de buscar las cosas de arriba. Esta frase debería hacernos pensar en lo que decía Cristo en Mateo 6:33 en su Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios. Aquí está el pensamiento, las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Tenemos el pensamiento claro. Debemos buscar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Pues notamos, como decía Cristo, es buscar primeramente. Habla de las prioridades de la vida. O sea, nuestra vida no es una vida que primeramente busca lo nuestro de aquí y ahora. Y luego después, si nos cabe algún hueco más, pues intentamos encajar a Dios en nuestra vida. Más bien, debe ser completamente contrario. Buscamos en primer lugar el reino de Dios. Cristo lo aclaró así de esta forma. Y su justicia, o sea, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es buscar lo que Dios llama justicia. Es ordenar nuestra vida según los principios de Dios. Pablo aquí da una aclaración también. Buscar las cosas de arriba es poner la mira, literalmente, en griego, habla de pensar, poner nuestro enfoque en lo espiritual. ¿Por qué? Cristo nos dijo que el poder del corazón es muy grande y donde uno tiene su tesoro, allí están todos sus esfuerzos. Debemos buscar hacer tesoros celestiales. Eso es un gran tema que Cristo vuelve a enseñar en muchas ocasiones. El pensamiento que debemos poner tesoros, buscar hacer tesoros espirituales. O sea, en vez de solo mirar a acumular riqueza en este mundo, debemos buscar acumular riqueza espiritual, emplear los dones que Dios nos ha dado para sus propósitos, para su reino, para extender los propósitos de Dios. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de la tierra, sinceramente nos desviamos del camino correcto. Sinceramente tenemos tendencia a desanimarnos porque en esta tierra todo está roto, todo está afectado por el pecado. Pero Pablo aquí dice, si tenemos una vida nueva, que es una vida espiritual, entonces debe cambiar la forma en que vivimos. ¿Por qué? Pues Pablo continúa con el porqué de este mandamiento. No solamente habla de buscar las cosas de arriba, sino habla del motivo de hacerlo, porque primeramente hemos muerto con Cristo. Este pensamiento es lo que había tratado en el pasaje anterior, al final del capítulo 2. Hemos muerto con Cristo, ya no tenemos que intentar cumplir unas reglas humanas, ya no tenemos que intentar pues crear una espiritualidad humana para encontrar a Dios. Hemos muerto. Cristo murió en nuestro lugar. La paga del pecado ya se ha hecho. Estamos libres. Por lo tanto, siendo libres, podemos buscar cosas nuevas. Somos como esclavos que hemos sido libertados. Ya no tenemos que volver a esclavizarnos. Más bien,
somos libres para servir a un nuevo amo, servir a Dios. Hemos muerto con Cristo, pero continúa diciendo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Me encanta esta imagen. Es la imagen de una vida que está guardada. O sea, Dios nos ha tomado y nos ha guardado para sus propósitos. Yo muchas veces he notado ese pensamiento que veo en la vida de Judas. Satanás empleó a Judas para sus propios propósitos. Pero cuando Judas había entregado a Jesús, ya Satanás había terminado con él. Y sinceramente coge la vida de Judas y como si fuera un trozo de papel, lo arruga, lo hace una bola y lo tira. Un desprecio total. Judas no puede consigo mismo y se va y se ahorca, se suicida. Porque Satanás usa las vidas y después se deshace de ellas. Pero Dios es distinto. Dios redime la vida, pero la usa para su gloria, pero la guarda para sí. Y así de esta forma tenemos aquí este pensamiento: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos aquí en esta tierra y tenemos que vivir bajo las circunstancias del pecado, pero un día, cuando llegue la muerte o cuando vuelva Cristo, nosotros iremos a su presencia, donde estaremos guardados eternamente en la presencia de Dios. Esta es la gran esperanza del creyente y es la motivación de buscar lo de arriba. Resulta que nuestro propósito no fue vivir en este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestro propósito que nos lleva a vivir en este mundo va más allá de este mundo. Por lo tanto, debemos buscar las cosas de arriba. Solo tiene sentido cuando nos damos cuenta de que no fuimos diseñados solamente para vivir en este mundo. Y finalmente termina Pablo diciendo: porque todavía no se ha manifestado lo que nosotros somos en él. Realmente este es el pensamiento que también desarrolla más Juan en su primera epístola, cuando él nos dice que todavía no se ha manifestado esa gloria que nosotros tenemos. Esta vida nueva que tenemos en Cristo es maravillosa, pero todavía no somos capaces de comprender todo lo que significa. Pero un día será manifestada esta gloria cuando estemos en la presencia. Y por lo tanto, debemos vivir ahora buscando lo más allá, buscando glorificar a Dios. Quiero aclarar que esto no significa que de alguna forma ignoramos lo que ocurre en este mundo. No habla de intentar, salir de este mundo de tal forma que ya no tenemos una influencia en este mundo. Cristo dijo que no había sacado a sus discípulos del mundo, más bien los había dejado en el mundo. Tenemos que vivir en este mundo, aunque nosotros no somos de este mundo. Pero el pensamiento es que nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos con vistas a la parte espiritual. En el momento que nosotros nos cegamos y vivimos, como dice Eclesiastés, bajo el sol, solo contemplando lo que es el mundo físico, realmente hemos perdido nuestro propósito. Pero el propósito de Dios es ampliar nuestra visión y permitir que veamos las cosas de este mundo en el contexto general de lo que es el mundo entero, el mundo que no es material, lo que es el reino de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Este pasaje es un gran pasaje que nos habla de estos mandamientos, pero termino este mensaje con la pregunta: ¿a quién escuchamos? Aquí en la primera parte del pasaje vimos que los colosenses tenían la tentación de escuchar a los que estaban en este mundo, a los que decían lo que no podían comer y tocar
y los que los decían cómo tenían que practicar la religión para realmente tener experiencias místicas. Pero Dios los llama a escuchar a otra voz. Dios les llama a buscar algo más allá de esta vida, a buscar las cosas de arriba. Y nosotros también tenemos esta misma presión. Por un lado nos dicen lo que debemos hacer, todo lo que es correcto en nuestra forma de pensar y en nuestro lenguaje, pero por otro lado tenemos la voz de Dios que no ha cambiado en todos estos años. Nos sigue insistiendo que busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. El mensaje de la epístola es que estemos fuertes en Cristo. ¿A quién escuchamos? Tenemos que escuchar la voz de Cristo. Pero tengo dos preguntas más. ¿Hemos muerto con Cristo? Si hemos muerto con Cristo, debe notarse en ese cambio de enfoque. El enfoque anterior era el enfoque de intentar impresionar a Dios con nuestra justicia, pero si hemos muerto con Cristo, esto tiene que desaparecer, porque tenemos que saber que no hay ninguna forma de impresionar a Dios por nuestra cuenta. Más bien, solo podemos acercarnos a Dios en Cristo. Oye, hemos muerto con Cristo. Se nota en tu vida que realmente no estás intentando ganar tu salvación, más bien estás disfrutando de la salvación que Cristo te dio. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Hemos verdaderamente resucitado con Cristo? Si hemos resucitado con Cristo, debe notarse en nuestra vida. Debemos estar buscando las cosas de arriba. Y lo que vamos a ver a continuación, en la última parte de la epístola, es que Pablo va a tomar estos pensamientos y va a empezar a ponerle un armazón práctico a todo lo que va a decir, en que vemos lo que significa estar en esta vida nueva del creyente. ¿Cómo es esta vida nueva del creyente? En que estamos buscando ese tesoro espiritual que es sencillamente la santidad de Cristo reflejada en nuestra vida. Hemos ya dicho que el propósito de esta epístola es animarnos a estar firmes sin fluctuar, pero fortalecidos en Cristo. Debemos dejar que Dios siga su obra en nuestras vidas, si es que hemos muerto y resucitado con Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por lo que significa para nosotros la muerte y la resurrección de Cristo. Queremos que tú te manifiestes en nuestras vidas, que estemos buscando las cosas de arriba de tal forma que sea evidente lo que ha habido un cambio en nuestras vidas. Y así de esta forma tú recibirás la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.